Bien, hermanos, bienvenidos a este encuentro nuevamente en el que podemos estar de la manera precisamente que podemos estar, que es esta, a través de las redes, y traer una palabra que entiendo yo a esta altura de la cuarentena va a ser de edificación, de bendición, de estímulo y también a veces de consuelo ante las situaciones que con la prolongación de los días estamos viviendo. Digo esto por los mensajes que vamos recibiendo para el consultorio pastoral que hacemos con la pastora Majo todos los sábados a las 5 de la tarde. Ahí uno tiene una semblanza más o menos de lo que va aconteciendo en nuestros hogares en tanto esta cuarentena se va extendiendo. Y primero quiero decir algunas cosas antes de ir a la palabra del Señor. La cuarentena primeramente fue religiosa, luego fue médica o científica. La primera vez que aparece en la historia, por lo menos que registramos nosotros, en la historia de la humanidad según la registra la Biblia, la cuarentena la estableció el Señor y tenía que ver con la purificación. Cada vez que se tenía que purificar la mujer o algún animal, siempre se usaban los 40 días. Mire usted qué interesante, porque después la ciencia, creo que en el 1300, por la fiebre negra, empezaron a usar este vocablo o esta definición para aislar a las personas con alguna enfermedad, algún virus, durante 40 días. Pero si uno va a la historia de la cuarentena, es más bíblica que médica o científica. ¿Y por qué digo eso? Porque el número 40 en la Biblia siempre fue usado para la humillación o para la prueba o también para el juicio de Dios. La Biblia dice que el capítulo 7 del libro de Génesis llovió durante 40 días y la pastora nos daba un dato el otro día que lo estuvimos chequeando por ahí en familia con la Biblia de por medio, que en realidad estuvieron un año dentro del arca. Ni yo tenía ese dato de memoria cuando la pastora lo comentó. Digo, ¿de dónde sacaron la cifra? Y buscamos ahí en los capítulos 7 y 8 y apareció la cifra. Un año completo estuvieron adentro del arca. Eso sí que es cuarentena, ¿no? Y con las condiciones que muy bien describió la pastora en ese encuentro que estuvo con ustedes, las mujeres, el día viernes. Pero la lluvia, el periodo de lluvia fue 40 días con sus noches. Y siempre la palabra 40 o el número 40 está visto como dije, como humillación o como juicio de Dios o prueba del Señor. Fueron 40 también los días que Moisés estuvo en el monte, y usted recordará lo que pasó cuando él descendió del monte. Es muy interesante como lección eso para nuestros días, porque la incertidumbre en el pueblo de que no sabían qué había pasado con Moisés allá arriba de la cumbre del monte hizo que ellos pecaran contra Dios. Ahí fue donde hicieron el becerro, en esos días de incertidumbre. Y está bien, decía yo recién, como lección de vida, que ha generado en nosotros la incertidumbre de no saber cuándo esto va a terminar. Cuando uno se hace una expectativa relativamente corta, o aún que la expectativa sea extendida en el tiempo, pero tenemos la certeza de cuándo va a terminar, nos preparamos para eso. Pero la incertidumbre, el no saber exactamente, va generando en nosotros esa indefinición, en el caso de los israelitas, respecto de quién era su Dios y cómo tenían que vivir ellos en relación a ese Dios. Y un poco tiene que ver con el mensaje, porque voy a hablar de los 40 días de prueba del Señor Jesús y lo que generó en Él como un desafío para su identidad. Acabamos de cantar que hay libertad en la casa de Dios, y seguramente si usted es medio rápido de mente como yo, usted dirá, no estamos en la casa de Dios. Es que sí estamos en la casa de Dios, porque casa de Dios somos cada uno de nosotros. Y si usted consagró su hogar, si usted consagró su familia, pero aún digo del edificio, como su casa, si está consagrada a Dios, es también su casa, casa de Dios. Y debió ser siempre. Ahora la verdad es que con mucho más ejercicio, ¿no? Porque la casa de Dios pasa, la casa de cada uno de nosotros pasa literalmente a ser nuestro lugar de congregación, nuestro lugar de encuentro. Pero debe ser siempre nuestra casa también casa de Dios. Debe ser siempre nuestra casa, casa de oración, casa de búsqueda del Señor, casa de ministración, a lo que le llamamos el culto personal o familiar que ya hemos hablado. Luego la Biblia dice en Éxodo capítulo 24 y verso 18 que el Señor castigó a Israel por 40 años y le dijo así: por cada uno de los días que fuiste a conocer la tierra, porque después no creyeron en la palabra del Señor, vas a estar 40 años vagando. Por cada uno de los días
que fueron 40, así que Israel anduvo vagando 40, y también aparece el número 40 o la cuarentena como una definición, en ese caso, de un juicio de Dios, como también lo fue la humillación para Israel. Cuando uno ve en el libro de Samuel, capítulo 17, no casualmente fueron 40 días que Goliat desafió y humilló a Israel y al rey de Israel, Saúl. 40 días. Por eso digo que el número 40 es bien significativo, bien simbólico de la humillación. Pero en cada uno de estos casos hubo un día 41. Como vamos a tener usted y yo cuando este periodo termine, que como dijo, si no sabe el presidente, imagínense nosotros, que no sabe bien cuándo va a terminar, pero va a haber un día después. Va a haber un día 41, porque el día 41 es el día de la victoria, es el día que termina la prueba o la humillación o el juicio, y de alguna manera nos preparamos para un tiempo de bendición. Así que yo quiero hablarte más que nada del día 41, aunque estamos todavía en el día 40, estamos transitando este tiempo de prueba. Yo creo que ha sido prueba en todos los sentidos. Ya hemos hablado bastante, sobre todo en el consultorio pastoral. Si usted recuerda el primer video que hicimos, yo no había hecho nunca video y siempre me insistían los hermanos, hay que grabar la predicación, sobre todo cuando alguna predicación habrá gustado más que otra. Y yo siempre me he rehusado a tener grabadas las palabras, porque eso me obliga a tener que preparar cada vez cuando quiero dar un tema. Pero si usted recuerda o lo ha mirado por ahí por YouTube, el primero de los mensajes, practicar la fe en medio de la crisis, era o algo así el título. Hablábamos de cómo practicábamos la fe. Por aquellos días, los días del video, yo tenía previsto 15 días porque era lo que habían anunciado, 15, 20 días, pero la verdad que el tiempo se ha extendido. Entonces digo yo, la prueba de la fe también se va extendiendo junto con el tiempo. Y yo titulé el sermón de esta noche, estados desérticos o estados de desierto en medio de la cuarentena, porque hasta con la provisión económica suele pasar. No es lo mismo prepararse para 15 días que tener que prepararse para 40. No es lo mismo estar sin trabajar 15 días que estar sin trabajar un mes y medio, o no sé el tiempo que durará, dependerá de las autoridades de gobierno y las sanitarias. Así que es bien apropiado, creo yo, para este tiempo. Uno empieza con cierta expectativa cuando empieza este periodo al que llamamos cuarentena, pero los días han pasado, esa es la realidad. Y los recursos que tenemos o que teníamos también se pueden haber resentido. Entonces veo yo ahí un tiempo de desierto, un tiempo de prueba, un tiempo en el que pasó el Señor Jesús también. Pero no me voy a anticipar, ya vamos ahí al desierto de Jesús. Alguna de las características que se da en ese tiempo de desierto es la soledad. Y aquellas familias o aquellos hermanos o hermanas que viven solos están experimentando mucho más esa soledad, esa angustia que provoca el no poder salir. Comentaba la pastora Majo también que en uno de los videos que hicieron con uno de los programas o la plataforma, creo que Zoom, la pastora está atrás de la cámara, así que voy a mirar para allá cuando me remito a ella. Las hermanas disfrutaban de verse, porque la verdad es que no nos hemos visto, es una realidad eso. Hemos estado en familia, los que tenemos familia constituida y tenemos con quien pasar este tiempo. Está con nosotros también, que no está toda la cuarentena acá, está Fernandita, que es casi de la familia, va y viene, pero está bastante tiempo con nosotros, pero no nos hemos visto, la realidad. Yo veo al pastor Marcelo, algún hermano que ha venido por alguna causa acá, o yo he tenido que ir a la casa de alguno, pero no nos hemos visto. Me cuenta la pastora graciosamente que encontraron a una hermana no muy bien presentada para la ocasión, porque la verdad que estamos de entre casa, todos nosotros, y bueno, así nos pasa todo el tiempo. Pero qué bueno que es poderse ver y poder compartir el tiempo, acá me retan de atrás de acá, poder compartir ese tiempo en el que nos podíamos ver y ya no nos podemos ver. Así que la soledad también, la sociedad que se siente, o la soledad, como dije en el video, la social, porque la verdad que alguno ha estado recluido. Y el desierto es un tiempo así. Una de las características es la soledad. Ya no hay tanta compañía, ya no tenemos con quién compartir, ya no podemos salir y volver de casa como lo hacíamos habitualmente y pasar ese tiempo de compañerismo y de coinonía. Pero bueno, es una característica del desierto. La sequedad también, la escasez de recursos, la escasez de oportunidades, la escasez de compañía. Todo en el desierto se reduce. Todo en el desierto es escasez.
Por eso que veía oportuno para esta etapa de la cuarentena hablar de eso. Ya lo que teníamos, empezamos a ver que no lo tenemos. Y como dije, y vamos a orar al final por aquellos hermanos que no han podido salir a trabajar todavía y ven con preocupación la alacena que se va vaciando, la heladera que le faltan productos, y de alguna manera uno empieza a percibir o a padecer, ya no es un percibimiento, sino a padecer la escasez. Y eso también es característica del desierto, la debilidad, a veces en la fe. Algunos decían, es difícil practicar la fe, pastor. Yo extraño los cultos, extraño los encuentros con los hermanos, extraño los tiempos de compañía. Es difícil practicar la fe desde el hogar. Y a veces nos sentimos débiles en la fe. Algunos agradecen infinitamente, seguramente la pastora ve ahí los mensajes, pero algunos agradecen, después los leemos y los vemos en familia. Agradecen este tiempo porque de alguna manera es para fortalecerse en la fe. Es para aferrarse a eso que hemos aprendido, aferrarse a la fe que hemos practicado, porque el tiempo de desierto es un tiempo de debilidad también. A veces va acompañado del dolor, otras veces de pruebas de otro tipo asociadas a las que yo acabo de decir. Pero también es cierto que Dios se vale de esos momentos, hermanos. Todos los grandes hombres de Dios, aún Jesús, que ya lo vamos a ver, él pasó por un tiempo de desierto. Abraham pasó por el desierto. Moisés pasó por el desierto. Y de alguna manera todos los personajes bíblicos importantes, o la mayoría de ellos, pasaron por un periodo de desierto. Así que si usted a raíz de esta cuarentena está experimentando esa sequedad, esa escasez de recursos espirituales, emocionales, que los agotó, los afectivos, renuévese en Dios en esta noche. El desierto no implica que no tenga presencia de Dios, como ya vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios en tiempos de desierto? Él cultiva nuestro carácter. De alguna manera, Dios no nos va a sacar de la cuna la victoria. No será eso en la vida de los hombres ni las mujeres de Dios. Él lo sacó de la cuna, lo sacó de la nada y lo llevó a la victoria, pero siempre a través de algún desierto, porque en el desierto se cultiva nuestro carácter. Se aprende a perseverar en Dios. A veces la compañía ayuda a perseverar en Dios, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos solos? En el desierto aprendemos a perseverar más allá de la compañía que ocasionalmente tenemos. En el desierto se agudiza el dominio propio y la capacidad, la resiliencia, la capacidad de sobreponernos o de superar la adversidad. Si usted nunca pasa por el desierto, nunca va a saber a ciencia cierta cuán resistente era. Pero si ha pasado por algunos otros desiertos y ha salido victorioso, usted ya más o menos sabe cuál es la resistencia que usted tiene. Y lo que Dios va a mostrarle en este tiempo de desierto es cuánta fortaleza usted tenía. Porque el desierto, como dije, lo que hace, agudiza el dominio propio y la capacidad de sobreponernos a lo que nos está pasando. Y por último, en el desierto se aprende la dependencia. Cuando uno tiene a mano recursos humanos, personales, usted y yo, en eso somos iguales, siempre apelamos al primer recurso que tenemos, el que tenemos a mano. En el desierto, el único recurso que solemos tener es Dios, y aprendemos a depender enteramente de Dios. Usted no se preocupe cómo Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No se preocupe cómo Dios le va a proveer, Dios le va a proveer. No se preocupe cómo Dios va a levantarle el ánimo, Dios se lo va a levantar. Dios va a producir en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, porque además eso es palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con Jesús en el desierto? Dice la Biblia en Lucas. Si usted está allí, acompáñeme al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Como yo no puedo escuchar el ruido de las hojas, voy a esperar un cachito y lo voy a dejar llegar hasta allí, porque es interesante el primero de los textos. Yo después diré algunas cosas de memoria, pero me gusta esta expresión. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu otra vez al desierto. Él venía de un gran avivamiento, como fue el de Juan, allí en el Jordán. Cientos de miles iban a ser bautizados y reconocían ese nuevo tiempo como un tiempo de Dios.
A lo mejor te pasó que estabas en el primer momento, estábamos haciendo un paneo con la pastora Majo de los hermanos, de ustedes, de las familias. Muchos estaban llegando recién a la iglesia. Hablé con algún hermano que venía de otra congregación, que estuvo un tiempo sin congregarse y creo que alcanzó a participar de 2 servicios nuestros nada más, y me decía anoche nada más, yo extraño, yo estaba empezando de nuevo, estaba volviendo, a mí me gustan las canciones, me gusta la alabanza, y Jesús venía de un periodo así. Nuestros jóvenes venían de un campamento, de un retiro hermoso en el verano, con ganas de hacer cosas, de juntarse, de estar juntos, y esto también los ha complicado, los ha separado, y de algún modo, después del gran avivamiento, después de la llenura del Espíritu, ha venido el desierto, y ya no tienen ese recurso que es la compañía, no tienen a sus hermanos para estar juntos. Escuchemos también a un joven adolescente ese, que extraña, y de una descripción de los sábados bien graciosa, extraña el tiempo ese que compartían nuestros jóvenes. Y Cristo pasó por ese momento. Él, cuando fue al desierto, estaba en el mejor momento espiritual. Y en ese mejor momento espiritual es interrumpido por el propio Espíritu. Y dice la Biblia que fue el Espíritu el que lo llevó ahí. Yo no creo que Dios haya generado el virus. Lo que yo creo que Dios va a usar el virus y todo lo que esté a disposición de Dios, como es el mundo que le corresponde, porque Él es el dueño. Dios va a usar todo esto para llevarte a ese punto. Y si Dios te ha llevado a ese punto, algo estarás aprendiendo de Dios. No te olvides de preguntarle a Dios cada mañana, ¿qué me querés enseñar con esto, Señor? No te olvides de preguntarle a Dios cada mañana, ¿qué me querés enseñar con esto, Señor? Seguramente si yo le pregunto cada mañana a Dios, Dios va a traer a mi espíritu qué me quiere enseñar a mí. Que a lo mejor sea distinto a lo que le quiere enseñar a usted, pero usted pregúntele a Dios, Señor, ¿qué querés enseñarme con esto? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? Y Dios seguramente le va a confirmar en su espíritu. ¿Qué cosas no tienen que faltar en el desierto para que pasados por el desierto tengamos victoria? El Señor fue llevado por el Espíritu, lo acabamos de leer, al desierto, fue tentado o fue probado, que la raíz de la palabra es la misma, y Cristo salió victorioso de allí. El único que menciona esta referencia que yo voy a dar ahora de la tentación de Jesús es Marcos, cuando dice en esta porción de la tentación, capítulo 1 y versos 2 y 13, dice esto brevemente, que los ángeles le servían. Que los ángeles le servían. Cuando Cristo estaba en el desierto, los ángeles le servían. El único que lo dice es Marcos. Y eso es muy importante, muy trascendente. Porque las otras versiones de los otros evangelios dicen que cuando Cristo cumplió los 40 días tuvo hambre. Clínicamente o científicamente está demostrado que el ser humano necesita primeramente agua y después alimento. Y en esa expresión de que los ángeles le servían, yo deduzco, y otros también, otros teólogos, deducen también que la asistencia de los ángeles fue de agua, porque tendría que haber dicho primero, después de los 40 días tengo sed y no tengo hambre. Pero ¿qué es lo más importante para mí como punto? Que en el desierto, para que tengamos victoria, no debe faltar la asistencia espiritual, la asistencia de Dios. Para pasar por el desierto victoriosamente, ustedes tienen que participar de la asistencia divina. Tienen que pedirle al Señor que los asista. La Biblia dice en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores para los que íbamos a heredar la salvación. Así que yo no sé si usted va a tener una manifestación angelical o no. Yo de todo caso la creo que pueda pasarle. Pero lo que no debe faltarle a usted es la asistencia divina, la asistencia de Dios. Ninguno pasa victoriosamente por el desierto si se separa de Dios, si se separa de la presencia de Dios y de la asistencia divina. Segundo, lo que no debe faltar para que pasemos victoriosamente por el desierto es la firme convicción de nuestra identidad en Cristo. El diablo le insistió 3 veces al Señor: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tal o cual cosa. Porque el diablo quería sembrar dudas en la mente del Señor de que si era o no hijo de Él. El diablo va a trabajar en estos días
para que vos pierdas identidad en Cristo. Porque si perdés identidad con Cristo, ahí sí necesitas de todos los recursos exteriores. Ahí sí hace mucha más falta la iglesia, las congregaciones, la predicación del pastor, que yo no dejo de valorar cada una de estas cosas en condiciones normales. Pero un cristiano que está pasando por el desierto y de alguna manera puede tener un periodo en el que esté solo, si tiene una convicción fuerte de que es hijo de Dios, que es comprado por la sangre de Cristo, va a practicar la fe en medio del desierto y no necesitará tanta asistencia externa, porque él tiene una firme convicción de que es hijo de Dios, y como hijo de Dios, todos los recursos que tenemos los cristianos en Cristo. Amén. Y estoy seguro que del otro lado alguno dijo amén, porque Cristo le contestó con una firmeza absoluta de que Él era el Hijo de Dios. Cuando vengan pensamientos que pongan duda del amor de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, eso tiene un solo propósito: hacer que pierdas de vista que sos hijo de Dios. Y si sos hijo de Dios, como dice la Escritura, yo no he visto a justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Dios no te va a desamparar. Aferrate a las promesas de Dios, que en Dios son sí y son amén, como dice la Escritura, porque cuando uno sabe quién es, sabe qué tiene. Si algo logra el diablo cuando perdemos de vista nuestra identidad, es perder de vista también cuáles son los recursos que tenemos. Por eso es importante en el desierto mantener una firme convicción de nuestra identidad con Cristo. Tercero, un apego inseparable a la palabra de Dios. El Señor le respondió ante los ataques del diablo en las 3 ocasiones con la bendita palabra de Dios. Aférrese a la palabra de Dios. Lea la palabra del Señor. Alimente su espíritu cada día. Busque devocionales, aunque sean viejos, que no sean de este año. Es palabra de Dios igual. La palabra de Dios no envejece. Agarre cualquier método que usted lo ayude, o la propia Biblia. El otro día con los hombres hicimos una metodología de trabajo distinta para que ellos tengan que ir obligadamente a la palabra del Señor y tengan que leer la palabra del Señor y estar un tiempo con la Biblia. Al final dimos nosotros un resumen, pero fue interesante ver cómo cada hombre leyó la Biblia, interpretó la porción y dio su parecer. Porque Cristo no responde a los ataques del diablo aferrado inseparablemente a la palabra de Dios. Va a decir el apóstol Pablo en los Colosenses, capítulo 3 y verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Hermanos, ponga la Biblia a mano, oblíguese, llévela a la mesa de luz de su dormitorio, póngala arriba de la mesa en lugar donde usted la vea. No se distraiga respecto de la palabra del Señor, porque tan importante como la asistencia divina y la firme convicción de que somos hijos de Dios, tan importante como eso es que la palabra de Dios more en abundancia. Mire, en este tiempo me he puesto a buscar cosas de la Biblia que sabía y tenía más o menos olvidada. He encontrado algunos videos ahí en las redes que me han ayudado a ver noticias actuales del tiempo del cumplimiento de la venida del Señor. Y déjeme decirle algo, hermano, no por el coronavirus ni las plagas que han venido y que van a venir, sino por otros acontecimientos. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Un solo dato le doy. Hay una moneda, FedCoin la llaman los americanos. Algún tiempo se pensaba cómo iba a ser que iba a haber una sola moneda universal. Aparentemente, por lo que se ve en el mundo, el cumplimiento de la única moneda va a ser la moneda digital. Ya en India se probó que sacaron 2 billetes de moneda física e implementaron. India tiene 1.200 millones de habitantes, por eso que fue noticia, porque todo el mundo decía no va a funcionar, cómo tantas personas van a entrar rápidamente a ese sistema. Bueno, lo han hecho. La Reserva Federal, eso lo puede ver en las noticias, de Estados Unidos está diseñando el FedCoin o Federal Coin, o la Federal Moneda sería. Es inimaginable que pensásemos hace unos años atrás que el dólar podía ser sustituido más en el país de origen. Algunas cosas están pasando en el mundo, hermano, que nos dan una clara visión de que el tiempo se está acercando. Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Así que, hermano, debe estar apegado a la palabra de Dios.
firmemente apegado a la palabra de Dios. Y por último, que no debe faltar, es la manifestación de la gloria de Dios en el desierto. Yo le dije que la mayoría de los personajes importantes de la Biblia pasó por el desierto, y David de grande, cuando su hijo se sublevó contra él, fue camino del desierto. El texto, si usted está con la Biblia ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 15 y verso 23, ahí donde menciona que David fue camino del desierto. El hijo se subleva contra él, un montón del pueblo lo siguió, y él de grande, 65, 70 años, algunos ubican a David con esa edad por aquellos días. No es el desierto que estaba cuando lo perseguía Saúl, después más de grande, cuando se subleva su hijo y tiene que ir camino del desierto. Y es muy interesante esto, porque ahí, en el camino del desierto, a esa edad, él escribe el Salmo 63. Hay una referencia en la Biblia que hace mención al segundo libro de Samuel, capítulo 15, si usted va al Salmo 63. Y dice así el Salmo 63, y con esto termino: no puede faltar en el desierto la manifestación de la gloria de Dios, como tampoco puede faltar su asistencia, como tampoco puede faltar su firme convicción de que es hijo de Dios, y tampoco puede faltar su apego a la palabra. Allí en el desierto David escribe esto: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y acá hace alusión al desierto, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Y este es el pedido del corazón de David, para ver tu gloria, para ver tu poder, así como te he mirado en tu santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y hay una hermosa canción con esas palabras que él estaba diciendo, sobre todo en el versículo 2, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Hermano, usted seguramente recordará aquellas reuniones en el templo, aquellas reuniones en el santuario. Bueno, lo que le pedía el salmista a Dios: aquí, en medio del desierto, yo quiero ver tu gloria y tu poder como lo veía en el templo. Hermano, pídale a Dios, allí en su casa donde está, que el poder de Dios, que la gloria del Señor, que tantas veces la vio en la iglesia, que tantas veces la vio en el templo, esa gloria del Señor se manifieste en tierra seca y árida. Porque si la gloria de Dios se manifiesta en tu desierto, entonces cuando este desierto termine, cuando este periodo caduque, usted va a salir de allí victorioso. Seguramente habiendo aprendido un montón de cosas, pero en cuanto a la fe, habrá salido en victoria. Así que, hermano, estas cosas no pueden faltar para que usted pase por el desierto en victoria. Y yo le invito a que usted, donde está allí en su casa, incline su cabeza. Voy a orar por usted ahora, para que si alguna de estos elementos usted nota que han faltado, que están escaseando, usted pueda volver el corazón a Dios y decirle: Señor, he perdido convicción de mi identidad en Cristo. Oh Señor, he perdido mi apego a tu palabra. Esto de no tener los templos y no tener la predicación continua me ha hecho distanciarme un poco de la Biblia. Recupere rápidamente esa vocación de ir a la palabra de Dios. A lo mejor no ha visto la asistencia divina todavía. Aún el propio Señor, el propio Jesús necesitó ser asistido por los ángeles en el desierto. Usted reconozca su necesidad de ser asistido. Dígale al Señor: Padre bueno, ven y asistime en esto o en aquello. A lo mejor el desánimo lo ha apresado, ha quedado preso del desánimo, de la depresión, de la angustia, de la desazón, de la incertidumbre. O como dije cuando describí las características, mire el video nuevamente y repase la escasez, la debilidad. Pero en esta noche fortalezcase en el poder del Señor, fortalezcase en la gloria del Señor, en la gracia del Señor, en el Espíritu del Señor y en su presencia manifestada. Padre, en el nombre de Jesús te invocamos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos hermanos, hermanas, amigos y amigas que están viendo a través de esta plataforma. Yo te ruego, Padre mío, que tú manifiestes tu gloria en el desierto, que tú manifiestes tu poder en el desierto,
que como Cristo nos enseñó, Señor, en tu palabra, que después de ese gran avivamiento en el Jordán, Él fue llevado al desierto. Seguramente algunos hermanos estaban volviendo a ti, estaban en el mejor tiempo, estaban comenzando a servirte. Nuestros jóvenes habían venido de un tiempo también en que habían sido bendecidos, en que habían sido reconfortados, con ideas, con ganas de estar juntos, con ganas de bendecirse, hacer programas en común. Pero hoy se ven desiertos, se ven aislados, se ven separados por la situación. Pero yo te ruego, Padre mío, que tú manifiestes la gloria de tu presencia. Si estás con tu esposo, con tu esposa, allí con tu familia, tómate un cachito de la mano, oren juntos al Señor, para que Dios derrame de su gloria ahí en tu casa, para que el Señor derrame de su poder ahí en tu casa. Vendrán tiempos en el que vamos a estar juntos de nuevo. Yo le decía al hermano este que me escribió anoche, me dice, la verdad que tenía ganas de hablar, pastor. Claro, todos estamos igual, de escuchar la voz, de vernos, de hablar, de podernos abrazar. Ya vendrán tiempos porque esto también va a pasar. Pero mientras tanto, que el Señor manifieste la gloria, que se manifieste su poder ahora en este tiempo, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Levanta altar al Señor ahí. Levanta altar. Dios va a derramar de su gloria allí, otra vez. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias te damos por tu visita, por tu visitación. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, aún en el desierto, poder estar conectados. Gracias te damos, Señor, porque aún en el desierto podemos ver tu provisión, podemos ver tu asistencia. Aún en el desierto tú levantas al caído, acompañas al que está solo, das fuerza al cansado, multiplicas la fuerza del que no tiene ninguna, das ideas creativas al que las ha perdido. Señor, aún en el desierto tú manifiestas tu gloria, tu poder, tu gracia inagotable. Padre Santo, porque tú no dependes de ninguna circunstancia externa para poder llevar a cabo tus planes. Gracias te damos, Padre bueno, porque vamos a aprender dependencia de ti si no hemos aprendido hasta aquí. Señor, te glorificamos, te honramos, te exaltamos en esta noche y te damos las gracias porque aún en el desierto tú manifestarás tu gloria, aún en el desierto manifestarás tu poder, aún en el desierto manifestarás tu gracia. Y mis hermanos serán bendecidos y visitados. Yo te ruego, Padre bueno, por aquellos que no han podido salir a trabajar aún, para que tu gracia los sorprenda, para que tu provisión los sorprenda, para que tu providencia los sorprenda, porque tú no necesitas condiciones externas extraordinarias para bendecir a tus hijos. Tú lo puedes hacer de tantas maneras, lo hemos visto de tantas formas y lo seguiremos viendo porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, te ruego que fortalezcas la vida, la fe, el ánimo de tus hijos y de tus hijas en esta noche. Y prontamente nos encontraremos o reencontraremos para celebrar juntos en familia. Pero iremos a ese encuentro en victoria, iremos a ese encuentro renovados, iremos a ese encuentro con fe, con todo lo aprendido, con todo lo revalorado. Y te daremos un culto de honra y de alabanza a ti. Señor, terminamos este tiempo confesando, declarando nuevamente que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestra esperanza, que tú, en ti nuestros corazones están firmes, nuestros corazones están seguros, que en ti podemos confiar, que la tormenta va a pasar y tu palabra no va a pasar, tu palabra será eterna. Te bendecimos y te honramos en el nombre